¿Les hago alguna pregunta? Por favor. Entonces estábamos viendo, ¿verdad?, que han estado de excepciones. Vimos también las características y nos quedamos viendo lo que eran los derechos que se suspendían en determinado momento cuando se dan estos estados de excepción. Nos quedamos viendo, ¿verdad?, que dijimos que uno de estos artículos de la Constitución era el artículo 5, la libertad de acción; el 6, detención legal; el 9, interrogatorio a los detenidos o presos; el 26, la libertad de locomoción; el 33, derecho de reunión y manifestación; el artículo 35, en su primer párrafo, que era de la libertad de emisión de pensamiento; el artículo 38, segundo párrafo, la tenencia y portación de armas; y el segundo párrafo del artículo 116, regulación de la huelga para los trabajadores del Estado. A esto se le llama comúnmente, o lo conocemos más, como la suspensión de garantía. Cuando se dice que se va a emitir un estado de excepción, rápido dice que se van a suspender las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque son derechos que están regulados en nuestra ley fundamental, en nuestra ley superior, que es la Constitución. Causas por las que se pueden suspender los derechos constitucionales. Según nuestra propia Constitución, estos derechos que acabamos de ver, que se pueden suspender, se dan en determinado caso. Por ejemplo, si hay una invasión del territorio, si hay una perturbación grave de la paz, si hay una actividad contra la seguridad del Estado o si hay una calamidad pública. Miremos cuál es la invasión del territorio. Esta invasión del territorio es una acción militar en que consiste en la entrada de las Fuerzas Armadas de una entidad geopolítica en el territorio, controlada por otra entidad semejante, normalmente con el objetivo de conquistar el territorio o cambiar el gobierno establecido. Aquí la justificación de la suspensión consiste eminentemente en aspectos estratégicos de defensa del suelo patrio. O sea, aquí cuando dice una invasión del territorio es que de otro país o de otro estado quieren venir a invadir a nuestro país para controlarlo a través de las fuerzas armadas, a las fuerzas militares. Esa es una invasión al territorio. Otro es la perturbación grave de la paz. Existe perturbación grave de la paz pública o que la sociedad está en grave peligro o conflicto en casos de afectaciones graves a la seguridad nacional, afectaciones graves a la seguridad interior. ¿Alguien quiere preguntar algo que tiene encendido el micrófono? Y afectaciones graves a la salud pública o desastres naturales. O sea, esta perturbación grave de la paz es que quieran venir y poner nuestra seguridad nacional en graves problemas, en graves peligros. Que vengan y, por ejemplo, solo acá en Guatemala vengan y traigan, por ejemplo, un virus que solo se reproduzca acá
para que nos afecte a todos los guatemaltecos y que acaben, por ejemplo, con la vida de nosotros a través de esto, ¿verdad? De venir y afectar a través de un virus a la ciudadanía, a todos los guatemaltecos. Esta es una perturbación grave de la paz. Entonces, si el presidente en sus momentos mira que vienen con esa intención de perturbar nuestra paz, inmediatamente él tiene el poder de interponer un estado de excepción, ¿verdad? El que él considere necesario, estado de sitio, el toque de queda, cualquier estado de excepción que él considere importante. La siguiente es la actividad contra la seguridad del Estado. Delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior e interior del Estado, contra el poder público y contra la normalidad de las actividades nacionales, fijando la jurisdicción, procedimientos y la prevención de tales delitos. Asimismo, indica las facultades ordinarias del presidente de la República para velar por la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público, de la paz social y de la normalidad de las actividades nacionales. O sea, actividad contra la seguridad del Estado es lo mismo, ¿verdad? Cualquiera que venga a intentar atacar al país, atacar a la seguridad que el Ejecutivo nos tiene, por ejemplo, ¿verdad? Atacar al Ministerio de Gobernación a través de la PNC, a través del sistema penitenciario, ¿verdad? Esas son todas aquellas perturbaciones que se hacen al Estado. Miremos los grados en que se pueden suspender los derechos constitucionales. Dentro de estos grados vamos a encontrar 5. El estado de prevención, el estado de alarma, la calamidad pública, el estado de sitio y el estado de guerra. Estos grados de suspensión nosotros lo tenemos regulado en el artículo 139 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, así como en la Ley del Orden Público. Y es por ello que yo les pedí que tuvieran a la mano esta ley, porque los vamos a ver a continuación. Pero primero miremos el artículo 139 de nuestra Constitución. Y nos dice: artículo 139 del orden público y el estado de excepción. Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional del Orden Público. La Ley del Orden Público no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que le reconoce la ley. Tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos. La Ley del Orden Público establecerá las medidas y facultades que procedan de acuerdo con la siguiente gradación: A, estado de prevención; B, estado de alarma; C, estado de calamidad pública; D, estado de sitio; y E, estado de guerra. El estado de guerra nosotros lo encontramos también comparado con el artículo 359 del Código Penal. No sé si tienen ustedes a la mano su Código Penal para que vayan a ver el artículo 359. Esto lo está regulado en el título 11, Delitos contra la seguridad del Estado, capítulo 1 de la traición. Y este nos indica:
Artículo 359, traición propia. El guatemalteco que tomare las armas contra el Estado o se uniere al enemigo o se pusiera al servicio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. O sea, esta traición propia la toma, ¿verdad?, con este estado de guerra, que si por ejemplo viene algún estado que quiera atentar contra nosotros y los ciertos guatemaltecos, cierto grupo de guatemaltecos, en lugar de agarrar sus armas para defendernos, se alinea contra el otro, contra el enemigo, y agarra sus armas y las utiliza en contra de nosotros, esto es una traición propia, ¿verdad? Que el propio guatemalteco, en lugar de defender su patria, se ponga del lado contrario. Entonces, si los detienen, ¿verdad?, los identifican y los detienen, los llevan a juicio y los condenan, van a tener una condena de 10 a 20 años. Entonces, espero lo hayan apuntado, ¿verdad?, que el estado de guerra tiene relación con el artículo 359 del Código Penal. Ahora miremos lo que nos habla la ley del orden público. Ustedes que la tienen a la mano, indíquenme qué decreto tiene la ley del orden público. 7, licenciada. Decreto número 7. Decreto número 7. Excelente. ¿Y por quién fue realizada? La Asamblea Constituyente de la República de Guatemala. Excelente, muy bien. ¿Cuántos considerandos encontramos? 2. 2. Excelente. 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces miremos el capítulo 2, por favor, donde nos habla del estado de prevención. Y ahí nos habla, ¿verdad?, el artículo 8, y nos dice, tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución de la República, el decreto de estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso. Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las siguientes medidas. Entonces, el estado de prevención, por eso se llama estado de prevención, para prevenir, ¿verdad? Primero, este es un grado y es el primero que está en la lista porque es solo un estado de prevención, prevenir, y por eso no va a tener más de 15 días de vigencia este estado, ¿verdad? Y no para si el Ejecutivo tiene la leve sospecha de que va a haber un caos en un determinado, por ejemplo, un determinado municipio o en una determinada aldea, antes de que pase algo más grave, él va a tomar la decisión de prevenir, va a poner un estado de prevención. Dice, no excederá de 15 días. Y se van a tomar las siguientes medidas. 1, militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares. 2, fijar las condiciones bajo las que pueden ejercer los derechos de huelga, paro, o prohibir o impedirlos cuando tuvieran móviles o finalidades políticas. 3, limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y
y en su caso impedir que se lleven a cabo aun cuando fueran de carácter privado. 4. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que llevaren a cabo sin la debida autorización o si, habiéndose autorizado, se efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos se procederá a disolverlas. Si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo después de haber sido combinados para ello. 5. Disolver por la fuerza sin necesidad de combinatoria alguna cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o si se recurriere a actos de violencia. 6. Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas. Impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro. Y exigir a quienes viajen en el interior de la República la declaración de interinario a seguir. 7. Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de autoridad contribuyan o inciten a alteración del orden público. Si la prevención no fuera acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables. Este fue reformado por el artículo 3 del decreto número 89-70 del Congreso de la República. Entonces, todas estas medidas puede tomar el Ejecutivo cuando se haya decretado un estado de prevención. Eso no tiene que durar más de 15 días, ¿verdad? Y todas esas medidas solo se van a tomar cuando se haya decretado un estado de prevención. Si se dan cuenta, el artículo 10 y el artículo 10, el 9 y el 10 están suprimidos por el artículo 4 del decreto 89-70 del Congreso de la República. Ya después venimos con el estado de alarma. ¿Alguien quería preguntar algo? Licenciada, buenas noches. Perdón, entré un poquito tarde porque tuve problemas con mi internet, pero yo solo a manera de apoyo. Que usted está hablando tiene que ver con el artículo 138 de la Constitución, limitaciones a los derechos constitucionales, ¿verdad, Ligda? Así es. Ajá. Gracias, licenciada, solamente. Muy bien. Continuemos con el estado de alarma, entonces. Y nos dice el artículo 11 y 12 están suprimidos, igual por el artículo 4 del decreto número 89-70 del Congreso de la República. Y nos quedó el artículo 13. ¿Quién me hace favor de leerlo? Buenas noches, licenciada. Artículo 13. Cuando el Ejecutivo decida decretar el estado de alarma, señalará el todo o parte del territorio nacional afectado por él, pudiendo restringir algunas o todas las garantías señaladas en el artículo 151 de la Constitución, y durante su vigencia, el Ejecutivo podrá adoptar, además de las aplicables al estado de prevención, las medidas siguientes. Número 1. Intervenir el funcionamiento de los servicios públicos y de las empresas privadas que los presten, para asegurar el mantenimiento de los mismos, y podrá, asimismo, exigir la cooperación de los empresarios y de sus trabajadores para que no se interrumpan. Número 2. Exigir los servicios o el auxilio de particulares, cualesquiera que sean el fuero y condición de las personas, para los efectos de mantener el funcionamiento de los servicios de utilidad pública o de aquellos cuyo servicio o auxilio se estimen necesarios. Número 3. Negar la visa de pasaportes a extranjeros, domiciliados o no en el país, o disponer de su concentración en determinados lugares o su expulsión del territorio nacional. Número 4. Obligar a cualquier persona a que resida en determinado lugar a que permanezca en su residencia o que se presente a la autoridad en los días y horas que se le señalaren cuando fuere requerida. Número 5.
Prohibir el cambio de domicilio o de residencia a las personas que prestaren servicios de carácter público o de similar naturaleza en cualquier industria, comercio o trabajo. Número 6. Cancelar o suspender las licencias extendidas por la para la aportación de armas y dictar las medidas que fueren pertinentes para el control de las últimas. Centralizar las informaciones relativas a la emergencia en algún funcionario, dependencia u oficina pública. Y número 8, prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros con disposiciones y medidas adecuadas al caso y a las circunstancias de la emergencia. Reformado por el artículo 5 del decreto número 89-70 del Congreso de la República. Gracias, muy amable. Ligda, perdone que insistan, yo vuelvo a insistir en que ese artículo no es 151, es constitucional, sino que lo sustituye el artículo 138 de la Constitución. Perdone mi insistencia, Ligda. Sí, pero acuérdate que el decreto, la ley del orden público, es una ley constitucional y vamos a ver, vamos a buscar artículo 80, el decreto número 89-70. Vamos a buscar. Alguien ya le encontró. Estoy buscando, Ligda. A ver, la compañera que nos está diciendo de... Gracias, licenciada. Lo que sucede es que ese artículo 151 constitucional se refiere a relaciones con estados afines. Exacto. Y el artículo 138 son las limitaciones a los derechos constitucionales. Sí, entonces, el 151 fue sustituido por el artículo 138. Perdón, Ligda, es que como soy licenciada en ciencia política, yo ya saqué derecho constitucional, pero lo estoy llevando nuevamente porque lo pedí en equivalencia, pero me asigné la clase, y por eso es que yo lo tengo acá. Miren, pues, el decreto este que estamos viendo, número 7, ha sido modificado, ¿verdad? Entonces, el artículo 8 dice... es reformado por el artículo 3-89-70 del Congreso de la República, tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución Política. El decreto de prevención no necesita la aprobación del Congreso, su vigencia no excederá de 15 días, dice. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que nos habla la ley del orden público. El estado de alarma, igual, artículo 11, suprimido. El 12 y el artículo 13 dice reformado por el artículo 5, el decreto 89-70 del Congreso. Y nos vuelve a decir, cuando se decida decretar el estado de alarma, señalará todo en parte, o lo que estaba leyendo su compañera, ¿verdad?
Y nos vuelve a decir, señalarse el artículo 151 de la Constitución y sitúa durante su vigencia. Pero la compañera va a recalcar que es el artículo 138, ¿verdad? Que son las limitaciones a las garantías a los derechos constitucionales. Limitación a los derechos constitucionales. Entonces, mi pregunta es para ustedes. ¿Qué artículo aplicarían entonces? ¿El artículo 138 o el artículo 151? Si la ley del orden público, que es de carácter constitucional, nos está diciendo que es el artículo 151. Yo aplicaría el 138, Ligda, perdone la insistencia y dirá Sí, usted. explícanos por qué, ya que tú la llevas. Porque lo que sucede es que si nosotros leemos el artículo 151 al que hace referencia a la ley del orden público, este artículo 151 se relaciona a relaciones con estados afines y dice, el estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y de cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, dice, con el propósito de encontrar soluciones, o sea, es diferente, pero el artículo 138 que sustituye al 151 son limitaciones a los derechos constitucionales y habla de las limitaciones a los derechos constitucionales y que es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Dice, sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividad contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia, no sé si yo creo que en mi Constitución, no sé si ha de ser la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Entonces, por eso es que yo lo decía, porque digamos en mi ley del orden ¿Sabes público. qué? Dejémoslo aquí, gracias. Gracias, Ligda. Entonces van a hacer una tarea, ¿verdad? Para el próximo viernes van a hacer una tarea y con base a ello me van a hacer en una hoja. ¿Qué es qué artículo se aplica? ¿El 138 de la Constitución o el 151 que nos establece la ley? ¿Verdad? Así ya no seguimos en discusión y el día viernes al azar voy a decir que me explique qué artículo es el que se aplicaría. Entonces continuemos con el estado de calamidad pública. Ese regulado, ¿verdad? Esto lo tenemos del capítulo, es así, lo tenemos del artículo 14 al 15, capítulo 4 de la ley del orden público. Y nos dice el artículo 14, el estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos. Artículo 15. El presidente podrá en estos casos tomar las medidas siguientes. Y nos menciona 8. 1. Centralizar en la entidad o dependencia que el decreto señale todos los servicios públicos, estatales y privados en la forma y circunstancias que el estado de calamidad pública lo requiera. Cuando se trate de servicios que presten entidades de carácter internacional, se procederá de acuerdo a los convenios respectivos. 2. Limitar el derecho de locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos
o impidiendo la salida o entrada de personas en la zona afectada. Exigir que los particulares o el auxilio o cooperación que sean indispensables para el mejor control de la situación de la zona afectada. 4. Impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones. 5. Establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar su acaparamiento. 6. Ordenar la evaluación de los habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro. 7. Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales. 8. Tomar las medidas necesarias para la calamidad que no extienda a otras zonas para la protección de las personas y de sus bienes. Entonces, en esta estado de calamidad pública, esa está más reciente. ¿Se acuerdan que fue con lo de la pandemia, que el presidente decretó estado de calamidad pública? En este sí, así se dan cuenta aquí, no hay un límite en esto que estamos leyendo, no hay un límite para que se diera los decretos en estado de excepción conforme a la calamidad pública. Pero el Congreso sí dio, porque se pidieron recursos, ¿verdad? El Ejecutivo tuvo que pedir recursos para poder, pues, salir avante con todos los casos de COVID, ¿verdad? Entonces el Congreso creo que les daba un mes o 3 meses más, creo, no recuerdo. Y sí dieron, ¿verdad? Sí se suspendieron varias garantías, la libertad de locomoción, la prohibición de reuniones, pusieron el toque de queda. ¿Alguien más que me recuerde qué otras medidas se pusieron en estos estados de calamidad pública? Y que no se podía transitar de departamento a departamento. También, ajá, exacto. Cuando se tenía Las placas, solo un número de placas, pares o impares. También, ¿verdad? Exacto. Y pusieron también el teletrabajo, ¿verdad? Exacto. Que solo podían salir las personas del sector de salud. Exacto, está de salud. Creo que también Salir personas de tercera edad también. El uso obligatorio de mascarilla. El uso obligatorio de mascarilla, ajá, exacto. Entonces, en algunos municipios se limitó totalmente el tránsito, o que no podían salir. No me acuerdo qué municipios fueron, pero estuvieron en cuarentena. Totalmente, nadie podía salir a las calles y todo eso. Sí, es cierto, también. El permiso de transitar solamente los repartidores de gas propano. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, sí hubieron varios suspensiones de garantías, ¿verdad? Varios derechos que se limitaron, se dan cuenta, ¿verdad? Yo creo que tampoco podían portar armas. No me acuerdo si eso también, que no podían portar armas. Que la emergencia solo trataba estados de COVID y que no estaba tratando ningún otro tipo de enfermedad común o cualquier otra enfermedad, solo lo que era COVID. Exacto, también, ¿verdad? Entonces, sí, fue bastante rígido, ¿verdad? El Ejecutivo, bueno, el Estado, al interponer el estado de calamidad pública, ¿verdad? Miremos ahora el estado de sitio. El artículo 16 nos habla sobre este estado de sitio. ¿Quién me puede hacer favor de leerme este artículo de el estado de sitio, el artículo 16? El 16, por favor. Artículo 16. Estado de sitio. El Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio no solo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas
o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva. Para los efectos del último párrafo del artículo 152 de la Constitución de la República, los hechos enumerados a los indicios fundados de que pueden sucederse serán considerados como constitutivos de guerra civil. Gracias. Entonces, ese estado de sitio ya está un grado más arriba, ¿verdad? Si no es mal, me recuerdo en un compañero de ustedes me mencionó un municipio en donde se dio este estado de sitio, si no estoy mal. Que fue en Santa María, Huacán, creo yo. O en Sololá. No, fue en Sololá. Sí, licenciada, fue en... Fue en Sololá, ¿verdad? Sí, Sí, también licenciada. se da ese problema, ahí se ha dado mucho ese problema, ese conflicto que tienen. ¿Verdad? Entonces, este estado de sitio, pues el ejecutivo, el presidente lo decretó porque ya era demasiado, y siguen todavía esos conflictos ahí, ¿verdad? Y entonces, si se dan cuenta acá, ¿verdad? Nos habla, y ese estado de sitio tiene 4 artículos, ¿verdad? Tiene 4 artículos. El primero nos dio la introducción de que era ese estado de sitio. Pero miremos la duración que tiene según el artículo 17. Dice, durante el estado de sitio, el presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general a través del ministro de la Defensa Nacional. Eso quiere decir que el presidente podía ir ahí a Sololá, ¿verdad? Cuando decretó ese estado de sitio, no como presidente, sino en su calidad de comandante general del ejército. O sea, él podía llegar como la cabeza de los militares, como la cabeza de los soldados, a ese lugar, ¿verdad? A poner digamos así, como se dice coloquialmente, la cara, ¿verdad? Por los soldados, ¿verdad? A través, dice, del ministro de la Defensa Nacional. Podía ir él acompañado del ministro de la Defensa Nacional a poner un orden ahí. Sabemos que él pues obviamente ningún presidente se va a ir a exponer a esos lugares, ¿verdad? Tampoco el ministro de la Defensa se va a ir a poner a meter a esos lugares donde sabemos que la gente ahí, como se le llama, ¿verdad? Es de armas tomar. Entonces, pero él podía llegar como con papel de comandante general del ejército. El artículo 18 nos dice, todas las autoridades y entidades estatales de cualquier naturaleza que están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos dentro de la esfera de su competencia. Todas las autoridades y entidades estatales de cualquier naturaleza están obligadas a prestar a autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos dentro de la esfera de su competencia. Y el artículo 19 dice, el estado de sitio son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo además la autoridad militar, o sea, aparte de las medidas que tiene el estado de alarma y el estado de prevención, también van a ser aplicadas
más estas que nos establece el artículo 19. Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento cualquier organización, entidad, asociación o agrupación que tenga o no personalidad jurídica. 2. Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acción tendientes a ellos. Y B, de toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la Constitución. Y 3, repeler o reprimir los medios preventivos o defensivos que fueren adecuados a las circunstancias, cualquier acción individual o colectiva que fuere contraria a las disposiciones, de acuerdo u amenazas dictadas por el restablecimiento de la normalidad. Miremos qué nos dice el artículo 64 según el artículo 19 de la Ley del Orden Público. ¿Quién puede leerme el artículo 64? Por favor. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la observación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, las cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos existe. Muchas gracias. Entonces también, mire, cualquier persona que altere, ¿verdad?, o que esté viniendo y le esté haciendo algún daño al patrimonio natural, dice, también está dentro de estas prevenciones, ¿verdad? Si ellos están viendo que con esa actitud, que con ese conflicto que hay en ese departamento, están dañando o van a dañar el patrimonio natural, también, ¿verdad?, van a ser detenidos, van a tener que llevar un juicio también por haber dañado el patrimonio natural. Muy bien. Y miremos el último, que es el estado de guerra. Dice, el estado de guerra se decreta por el decreto, por el Congreso de la República, de conformidad con el inciso sexto del artículo 170 de la Constitución, a solicitud del Ejecutivo, tomándose en cuenta los intereses nacionales y la situación internacional. Artículo 24. Sin perjuicio de las disposiciones extraordinarias que deben tomarse en el estado de guerra y de la observación de las normas y usos internacionales, esta ley será aplicable con supletoria en cualquiera de sus estados para resguardar el orden interno y la seguridad del Estado. Entonces, el estado de guerra ya es el último grado que se usaría, ¿verdad? Dependiendo ya si ni con el estado de prevención, ni con el estado de alarma, ni si se decretó estado de calamidad pública o si se dio el estado de sitio que estuvo en solo lado, que todavía sigue. Pero si se mira que no se puede arreglar nada, lo último que sería es eso, el estado de guerra, ¿verdad? Ya sería lo último de las medidas o de los grados que utilizaría el Ejecutivo. Porque nos dice el artículo 170, atribuciones específicas del Congreso de la República.
Aquí ya son situaciones específicas en donde va a poder actuar el Congreso, ¿verdad? Y nos dice, de conformidad con el numeral 6 del artículo 170. Pero si nos damos cuenta, el artículo 170 no tiene numerales, sino tiene literales. Y si sería el 6, sería elaborar y aprobar su presupuesto para ser incluido en el Estado, ¿verdad? Pero, ¿sí? Ligra, bueno, este sería el 5, ¿no? El E, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo el que está abajo en el 171. Ajá. Y el inciso F sí tiene como un poquito más de, creo yo que tiene un poquito más de relación, porque dice declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. Creo Exacto. Que tal vez estaba... Ajá, eso estaba viendo ahorita, cabal, gracias. Sí, créanme que creo que esta ley está mala. Bueno, la ley de todos, ¿verdad? No solo la mía, sino la de todos. Tiene varias irregularidades, explica. Ajá, ¿verdad? ¿Sabe? Vamos a hacer algo. Lo que nos estaba diciendo su compañera anteriormente, puede que sí tenga, o sea, sí tiene razón, porque en el artículo 138... Ligra, buenas noches. Dime. Es que lo que pasa es que la ley de orden público hace alusión a la Constitución del 65. Los artículos Exacto. Que ahí están mencionando, entonces, difieren con la de 1985. Con la de ahorita, ajá. Y así, entonces, como las modificaciones que se hicieron fue en el 70, entonces estaba vigente la Constitución anterior. Ajá. Eso estoy bien. Pero fíjense que entonces, a mi parecer, ¿verdad? Como catedrática de Derecho Constitucional, lo que deberían de haber hecho era el Congreso o la Corte de Constitucionalidad, en tal caso, ¿verdad? Como es de carácter constitucional, la Corte de Constitucionalidad debería haber sacado, no sé, un auto o una aclaratoria indicando que los artículos, por ejemplo, que menciona el artículo 151 de la Constitución y número de artículo 23, debería de indicar, ¿verdad?, que lo correcto ahora es el artículo 138, el artículo, por ejemplo, artículo 171, literal F, ¿verdad? Porque si lo agarramos literal, lo tendríamos que agarrar literal, ¿verdad? Porque se supone que es de rango constitucional, ¿sí? Y si se hacen modificaciones, hace el Congreso, le hace derogas y plantea una nueva, no se puede. No, lo que pasa es que como esta fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente, no fue creada por el Congreso. Pero sí podría el Congreso, por ejemplo, ¿verdad?, indicar que estos artículos pues fueron modificados en su momento y que ahora le pertenecen, por ejemplo, al artículo 138 y los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Para que tengan un sustento legal, porque como le digo, si lo tomáramos literal, es literal, 151 y 170, ¿verdad? Se tendría que hacer, pero bueno, entonces... para la clase, ¿verdad?, para nosotros, entonces sí sería el artículo 138, en esta ocasión no lo podríamos tomar literal, como nos lo mencionan acá, ¿verdad?
no sería el 138, y con el artículo 23 sería el 171, literal F. Ligda, y con el artículo 64, ¿ese sí queda igual? ¿Cuál artículo 64, perdón? El del patrimonio natural. Ese sí. Gracias. Ese sí no hubo cambio. Disculpe, pero fíjese que a mí me queda duda con ese artículo 64. Porque, mire, pues, hagamos una cosa, para no entrar en Perdón. discusión, que sí, que no. Permítame, ¿sí? Permítame. Cuando el presidente decretó el estado de calamidad pública, en los decretos que decretó, tuvo que haberse basado, igual en el estado de sitio, tuvo que haberse basado en la ley del orden público. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de tarea y para verlo el próximo viernes? Van a buscar, ¿verdad?, esos decretos en que se dio el estado de calamidad pública, el estado de sitio, y van a buscar en qué se fundamentaron para decretar esos estados, ¿sí? Dependiendo de eso, vamos a seguir viendo, ¿verdad?, como su compañero nos está diciendo del artículo 64, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Yo voy a buscar si la Corte de Constitucionalidad ha dado algo, alguna sentencia, o se ha pronunciado en algún dictamen sobre modificaciones a la ley del orden público. Y lo miramos el día viernes, ya con seguridad, si hicieron cambios, si por ejemplo el Congreso hizo cambios, si el presidente se basó en la ley del orden público, y qué artículo fue el que se fundamentó, si el artículo 151, 138, y vamos a platicarlo el día viernes, ¿sí? Así ya tenemos más seguridad y lo platicamos bien, ¿sí? ¿Les parece? Mira que yo estaba viendo uno acá. Ajá. Y sí, dice ahí, es el 21-2020 donde ratifican estado de calamidad. Y dice en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 138, 139 y 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 138. Ajá, y 139. Es donde el Congreso ratificó el estado de calamidad. Sí. Esa es supuestamente el orden público. Y esa es de la Constitución. Pues y no menciona nada de la ley del orden público. Solo según dice la gravedad con el decreto 7 Asamblea Constituyente de Ley del Orden Público, nada más, solo dice eso así generalizado y nos considerando. Muy bien. Entonces, por eso les digo, cuando tengamos eso va a quedar de tarea, lo buscan bien. Yo voy a buscar por parte de la Corte de Constitucionalidad a ver si hay algo que ellos hayan pronunciado con respecto a esto. Y lo platicamos el día viernes, ¿sí? Y miremos por último el toque de queda, ¿verdad? Este fue decretado o establecido por el gobierno. Consiste en que el gobierno, o sea, el presidente de la República, establezca de qué horas a qué horas pueden circular las personas, ya sea a pie o en vehículo,
a menos que tenga un permiso especial. Esto se hace para evitar el bandolerismo, el pillaje, el desorden y así poder controlar mejor cualquier situación de calamidad pública u otro tipo de situación que vaya a alterar la seguridad del Estado o la paz, ¿verdad? Para eso se decreta un toque de queda, para que el presidente tenga controlada a la población y que no se le vaya a venir, ¿verdad?, con manifestaciones o con el uso de armas, ¿verdad?, sino que los tenga controlados y pueda decir de tal hora a tal hora pueden salir, como nos tenían antes y como ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Que al principio era que, si no estoy mal, a las 4:30 de la tarde ya no podíamos salir, o otros a las 6 de la tarde ya no podían circular, ¿verdad? Y así lo fueron alargándolo hasta que lo quitaron. Y unos solo podrían circular dependiendo del número de las placas que tenían sus vehículos, si era par o impar. Entonces, este es un toque de queda. Dime. Hubo uno que fue desde las 2 o 2:30, o estoy mal, licenciada. Yo creo que sí. El primero que pusieron creo que fue de 2 o 2:30 de la tarde, que ya no se podía circular, ¿verdad? Sí, porque ahí fue cuando ya empezaron, creo que, a implementar el teletrabajo, y hay algunos que nos salíamos a las 12 corriendo porque si no nos iba a agarrar, sí. Y los fines de semana no se podía salir. También. En toque de queda solo podían circular los que prestaban servicios en la salud, la PNC, los abogados. Los abogados siempre hemos tenido la ventaja de que siempre hemos podido salir teniendo no toque de queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas veces, y créanme que para la pandemia hubo bastante trabajo para varios abogados, porque muchas veces habían personas necias y que a pesar de que había toque de queda, salían. Y entonces, como estaban infringiendo una norma, los detenían, ¿verdad? Entonces ahí tenía que salir corriendo el abogado a auxiliarlos porque, pues lastimosamente así era. O precisamente había tráfico y no llegaban a tiempo a sus casas, igual, ¿verdad? Entonces, créanme que sí, los abogados también nos dejaban tener libertad. Ellos no tenían, para los abogados no habían toque de queda. Es cierto, licenciada, yo en tiempo de pandemia tenía un expendio de gas y yo tenía un permiso de la empresa que había extendido para poder yo circular durante el toque de queda. Estaba mi nombre y todo, y en alguna ocasión me paró la policía y estaban que querían detenerme porque que no era válido y no era válido. Entonces, fuimos a la comisaría y en la comisaría pues llegó el abogado de la empresa para ratificar el permiso. ¿Verdad? Ajá, exacto. Así es. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Ese toque de queda entonces era para que el gobierno pues tuviera controlada a la población, ¿verdad? Bueno, entonces... También podían circular los periodistas, licenciado, estoy errónea. ¿Perdón? También podían circular los periodistas, ¿verdad? ¿O es erróneo? Sí, pero sí tenía un permiso. Oh, entiendo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces le dejamos hasta aquí. Con eso terminamos, pero queda pendiente esto de la ley del orden público, ¿sí? De que ustedes lo investiguen, lo que les pedí. Y yo también voy a investigar si hay algo en la Corte de Constitucionalidad que haga alusión a estos cambios. Y ya lo comparamos el día viernes.